A la sesión número 3 del curso Legislación y Técnica Aduanera. El tema que vamos a tocar hoy, dentro de la sesión 3, donde ya estamos iniciando con la unidad número 2, es la revisión de los regímenes aduaneros que aparecen en la Ley General de Aduanas. Y vamos a comenzar con el primer grupo de regímenes aduaneros, los regímenes aduaneros de importación. Nuevamente, hasta el momento, en lo que va de curso de Legislación y Técnica Aduanera, ya hemos culminado con la unidad número 1, unidad que ha sido dedicada a aspectos generales y conocimiento de operadores que van a servir en este caso como intermediarios para llevar a cabo una actividad comercial dentro del rubro de comercio exterior. Lo que vamos a hacer ahora en la unidad número 2, en esta primera parte que corresponde a la sesión número 3, es empezar a manejar algunos regímenes aduaneros. ¿Ok? Tenemos en realidad 6 grupos enormes de regímenes aduaneros en la ley. Sin embargo, vamos a comenzar ahora con el primer grupo, el grupo que corresponde a los regímenes aduaneros de importación. Pero antes de dar inicio con la revisión de los regímenes aduaneros de importación, recordemos algunos conceptos básicos con los que ya nos hemos familiarizado en la sesión 1 y sesión 2. Número 1. Recuerda que ahora que vamos a revisar regímenes aduaneros, vamos a utilizar mucho los términos destinación, régimen y mercancía. Así que vamos a dejar en claro estos tres conceptos. En primer lugar, vas a notar que tanto en la ley como en el reglamento, que también vamos a revisar hoy de manera paralela a la ley, aparece el término mercancía. ¿Ok? Recuerda que cuando hablamos de mercancías, estamos haciendo mención a los productos que vienen a ser la oferta comercial de una empresa, un bien o un servicio, pero destinados al mercado internacional. Por ende, cuando hablamos de mercancía, nos referimos a un producto el cual cumple con los requisitos mínimos exigidos por el mercado internacional. Es decir, es un producto que cumple con estándares internacionales. Es por ello que a lo largo de la revisión que vamos a hacer ahora en la ley y en paralelo en el reglamento vas a encontrar el término mercancía. Otro punto importante, vamos a hablar de régimen aduanero. ¿Qué es un régimen aduanero? Un régimen aduanero viene a ser un tratamiento especial que se le brinda a una mercancía. Un régimen viene a ser el tratamiento especial que se le brinda a una mercancía. ¿Y qué es una destinación aduanera? Destinación aduanera viene a ser someter una mercancía a la aplicación de un régimen aduanero. Por eso hablamos de destinación. ¿Cuál es el destino de esa mercancía? Y el destino de una mercancía es que sea sometido a un régimen aduanero. Y estos tres términos, mercancía, destinación y régimen, en conjunto se trabajan de la mano con un documento llamado DAM, Declaración Aduanera de Mercancías, que es el documento a través del cual oficialmente se le informa a la Administración Aduanera de la manifestación de la voluntad de un consignante o consignatario de someter una mercancía a una destinación aduanera en un régimen aduanero en particular. Este es el documento oficial a través del cual se transmite dicho deseo o dicha voluntad por parte del consignante o consignatario. Muy bien, revisamos ahora entonces primero la Ley General de Aduana y después en paralelo vamos a revisar el reglamento de la Ley General de Aduana para el manejo de cada uno de estos regímenes aduaneros. Sección tercera. Ya hemos trabajado la sección primera y sección segunda. Sección primera, el objeto. Hemos visto también, aparte del objeto de por qué existe la Ley General de Aduanas, los principios generales de la ley. Hemos visto también cómo es que se aplica la ley. En la sección número 2, hemos desarrollado una sesión enfocada a conocer a operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y terceros. Hemos visto los requisitos, hemos visto cómo es que se clasifican estos operadores. Y ahora en la sección tercera vamos a trabajar en base a los regímenes aduaneros. Sección tercera, entonces, regímenes aduaneros. Título 1, vamos a comenzar con las generalidades de los regímenes aduaneros. ¿Ok? Generalidades, aspectos generales o básicos antes de comenzar con los regímenes de importación. Veamos.
Artículo 47 nos habla sobre el tratamiento aduanero. ¿Qué quiere decir esto? Porque el artículo 47 comienza hablándonos del tratamiento aduanero dentro de la sección tercera, donde debemos tocar regímenes aduaneros. Porque el artículo 47 nos dice, nuevamente, como te mencioné, vas a encontrar este término de manera frecuente, mercancía, ¿ok? El artículo 47 nos dice, las mercancías que ingresan o salen de nuestro territorio aduanero por las aduanas de la República deben ser sometidas a un régimen aduanero señalado en esta sección. Quiere decir, cualquier mercancía que vaya a ingresar o vaya a salir de nuestro territorio aduanero debe hacerlo a través de haber sido destinada a un régimen aduanero. ¿Y qué era un régimen aduanero? Era un tratamiento especial, ¿no? El tratamiento aduanero especial para una mercancía. ¿Pero en qué régimen aduanero? Solo en los que aparecen señalados en esta sección, sección tercera. Y las mercancías sujetas a tratados o convenios suscritos por el Perú se rigen por lo dispuesto en ellos. ¿Qué quiere decir? Hay algunas mercancías que están sujetas a tratados o convenios que ha suscrito nuestro país. Por ejemplo, en este caso, la vacuna de COVID-19 no se rige solamente en base a un régimen aduanero y ley general de aduanas, sino el ingreso de esta vacuna, Sinopharm del COVID-19, que se ha llevado a cabo el año pasado de China hacia Perú, ha ingresado sujeto a un acuerdo, a algún convenio que ha suscrito el país. Por ende, se rige por lo dispuesto en dicho convenio, en dicho tratado. Por eso es que no puede ingresar una vacuna, por ejemplo, de manera libre para ser ofertada o comercializada por el sector privado. Solamente está regulado el ingreso de este tipo de mercancía, entre comillas, bajo lo dispuesto por el convenio tratado que ha existido entre Perú y China. ¿Ok? Eso de manera muy particular. Artículo 48 nos habla de las responsabilidades. ¿Ok? ¿En base a qué, profesor? A que al momento en que nosotros decidimos participar de destinar una mercancía a un régimen aduanero en particular, debemos cumplir todas las obligaciones que derivan de dicho régimen aduanero, ¿ok? Que derivan de dicho régimen aduanero. Sobre todo, somos aún más responsables, según el artículo 48, en el cumplimiento de nuestras obligaciones en estos cuatro regímenes aduaneros. El régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, la exportación temporal para perfeccionamiento activo y la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Recae exclusivamente en los beneficiarios de dichos regímenes. Pero profesor, ¿por qué hay que ser mucho más responsable con estos cuatro regímenes? Si has notado un factor en común, los cuatro regímenes que acabo de mencionar llevan la denominación temporal. Temporal, 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 temporal. ¿Qué quiere decir? Los regímenes aduaneros temporales son en los cuales el consignante o consignatario debe ejercer un mayor grado de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, porque son regímenes aduaneros de carácter temporal, es decir, no es que se ejecuta un régimen y ahí culmina, sino que este régimen aduanero tiene continuidad, ¿ok? Va a preceder a la aplicación de este régimen aduanero temporal una consecuencia, una respuesta. Por eso es que la responsabilidad sobre todo recae en mayor medida en estos cuatro regímenes aduaneros temporales. Muy bien, teniendo en claro ya los conceptos básicos que necesitamos o requerimos para empezar con la revisión de los regímenes, ahora vamos a revisar cómo es que se encuentran dispuestos dentro de la Ley General de Aduanas. En primer lugar, vamos a darnos cuenta que dentro de la Ley General de Aduanas, los regímenes aduaneros aparecen clasificados en 6 grupos. ¿Ok? Recuerda, son 6 grupos. El primer grupo es el grupo de regímenes de importación, justamente la sesión sobre la cual vamos a trabajar hoy. El grupo de regímenes de importación está conformado por la importación para consumo, la reimportación en el mismo estado y la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado.
Este grupo de regímenes de importación, entonces, incluye tres regímenes: la importación para consumo, reimportación en el mismo estado y la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Viene el grupo número 2, el grupo de regímenes de exportación. Y es aquí, en este grupo, donde vamos a encontrar solo dos regímenes: la exportación definitiva y la exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Son dos los regímenes aduaneros que calzan dentro de este grupo. Nos vamos al grupo de regímenes de perfeccionamiento. Y aquí vamos a encontrar la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, el drawback y la reposición de mercancía en franquicia arancelaria. Hasta aquí son tres grupos. El cuarto grupo, en realidad, mal denominado grupo, solamente incluye un régimen aduanero, el régimen de depósito aduanero. Y el grupo se llama depósito, solo hay un régimen, el régimen de depósito aduanero. El quinto grupo es el grupo de los regímenes de tránsito, donde vamos a encontrar tres regímenes: tránsito, transbordo y reembarque. ¿Qué de especial posee estos cinco primeros grupos? ¿Qué es lo que acompaña a estos cinco primeros grupos de manera muy particular? Estos cinco primeros grupos de regímenes aduaneros, el grupo de importación, exportación, perfeccionamiento, depósito y tránsito, son cinco grupos de regímenes aduaneros que son considerados grupos de regímenes aduaneros de uso regular o general. ¿Qué quiere decir? Que dentro de estos cinco grupos, si nosotros sumamos, encontramos un total de 13 regímenes aduaneros. Estos 13 regímenes aduaneros son considerados regímenes aduaneros de uso regular o de uso general. ¿Y esa explicación por qué? ¿A qué se debe la aclaración, profesor? A que existe un sexto grupo, que es el grupo de otros regímenes de excepción. En este grupo vamos a encontrar regímenes aduaneros especiales o de excepción. ¿Y cuántos hay aquí, profesor? Que no aparece ninguno en la gráfica. En total, 14 regímenes aduaneros especiales o de excepción. ¿Y por qué son más? Lo que sucede es que cuando trabajamos en base a regímenes aduaneros de uso regular o de carácter general, estos regímenes aduaneros solamente se van a regir en base a la Ley General de Aduana y al reglamento de la Ley General de Aduanas. Mientras que los regímenes aduaneros especiales o de excepción se rigen en base a la ley, en base al reglamento, pero también se rigen en base a tratados o convenios suscritos por nuestro país e inclusive iniciativa legislativa de carácter estatal, o sea, es decir, de carácter interno. Por eso es que manejan ciertas excepciones o ciertas condiciones especiales a estos regímenes aduaneros, y lo vamos a ver en su momento. Ahora vamos a dar inicio a esta sesión, que es la número 3, con la revisión de los regímenes aduaneros de importación, donde encontramos la importación para consumo, la reimportación en el mismo estado y la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Vamos a comenzar con el primer régimen aduanero, el de importación para consumo, que recuerda, vamos a trabajar en paralelo dos documentos: la Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Ok? Vamos a ver la información de manera rápida, puntual y concisa, porque existe un curso aparte en el cual vamos a desarrollar a detalle todos los regímenes aduaneros. Este curso es el curso de legislación y técnica aduanera. Vamos a hacer una revisión de cómo trabaja cada uno de los regímenes aduaneros, pero de manera muy puntual, de manera muy precisa. ¿Okay? Existe un curso aparte que es denominado el curso de manejo y tratamiento de regímenes aduaneros. Ahí es donde tendremos la oportunidad de explayarnos un poco más con cada uno de ellos y revisar algunos casos. Ahora estamos en el curso de legislación y técnica aduanera. Vamos a enfocarnos en lo principal que debemos conocer dentro de cada régimen. Y damos inicio en el título número 2 con los regímenes de importación. Título 2, grupo de regímenes aduaneros de importación. Dentro de ese título 2, en los regímenes de importación, el capítulo 1 nos habla de la importación para consumo. Quiere decir que el capítulo 2 nos hablará de la reimportación en el mismo estado y el 3 de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Comenzamos. Régimen aduanero de importación para consumo.
Este es uno de los regímenes aduaneros que se utiliza con más frecuencia en el comercio internacional. Pero ¿en qué consiste exactamente este régimen aduanero? ¿Qué es lo que nos menciona sobre el régimen la Ley General de Aduanas? El artículo 49 nos dice de manera muy clara la forma en la que se utiliza este régimen, pero inclusive podemos deducir a partir del nombre cómo es que se utiliza este régimen. Si el nombre es importación para consumo, esto denota que la mercancía va a ser importada, es decir, va a ser ingresada del mercado internacional hacia nuestro territorio aduanero, con la finalidad de servir para el consumo. Pero ojo, entiéndase por consumo tres tipos de significado. Consumo puede ser considerado uso o consumo directo por parte del usuario final. Consumo, un empresario que se dedica solo al ámbito comercial, importa y vende en el mercado local o nacional sin realizar ninguna transformación. O entiéndase también por consumo el hecho de que ingresa una mercancía como insumo, pero que es incorporada dentro de un proceso de transformación para finalmente desarrollar un nuevo producto final que se oferta en el mercado local. Entonces, solamente revisando el nombre sin aún haber revisado el texto del artículo, podemos deducir lo siguiente. Importación para consumo denota el ingreso de una mercancía que proviene del mercado internacional a nuestro territorio aduanero con la finalidad de ser consumido. Consumido, entendamos por consumido tres tipos de destino. Consumido directamente por el usuario final, consumido por un intermediario que realiza actividad comercial, compra y vende, o consumo, un insumo que ingresa para ser sometido a un proceso de transformación, desarrollar un nuevo producto final y ese producto final ser ofertado al mercado. Se entiende por consumo entonces estas tres alternativas. Ahora sí, revisamos el artículo 49 que nos dice que este régimen aduanero permite el ingreso de mercancías, nuevamente ya sabes que hablamos de mercancías, permite el ingreso de una mercancía del territorio aduanero, ¿ok? A nuestro territorio aduanero, una mercancía que proviene del mercado internacional. ¿No es así? Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías hacia nuestro territorio aduanero. ¿Con qué intención? Con la intención de que esa mercancía sea consumida. ¿Qué quiere decir? Que sea consumida literalmente por el usuario final, que sea consumida, se entiende también como actividad simplemente comercial, alguien que importa y vende en el mercado local, o se entiende también por consumo alguien que realiza una importación de una mercancía, la cual se entiende como consumo, que va a ser incorporada en un proceso de transformación para desarrollar un producto final y finalmente ser ofertada o comercializada en el mercado. ¿Qué más? Seguimos. Nos dice que esta mercancía viene del mercado internacional e ingresa hacia nuestro territorio aduanero para ser consumida. Sin embargo, hay condiciones especiales con las que se debe cumplir, como por ejemplo, la primera condición, para que se ejecute realmente de manera correcta una importación para consumo, se debe configurar el pago o la presentación de una garantía que corresponde a los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en realidad deseo configurar una importación para consumo, yo debo de realizar un pago, ¿ok? Un pago a la SUNAT, o debo presentar una garantía que luego voy a regularizar con el pago hacia la SUNAT. Pero, ¿qué es lo que va a incluir ese pago o esa garantía? Va a incluir los derechos arancelarios, es decir, el arancel, el ad valorem, va a incluir impuestos aplicables locales como el IGB y el IPM, el impuesto selectivo al consumo, así como también el pago de algunos recargos y multas, si existiera en este caso alguna salvaguarda, existiera por ahí algún tipo de recargo adicional. Además de también involucrar el cumplimiento de las formalidades, es decir, cumplir con los procedimientos que estipula la importación para consumo y otras obligaciones, dependiendo del tipo de mercancía que hemos importado. Entonces, la importación para consumo viene a ser registrada como el ingreso de una mercancía que proviene del mercado internacional hasta a nuestro territorio aduanero con la finalidad de ser consumida.
Ya sabes qué significa consumo, lo hemos entendido de tres formas diferentes. Pero ese ingreso de dicha mercancía se va a dar de manera correcta para una importación para consumo solo si en el proceso se pagan los derechos arancelarios, demás impuestos aplicables, así como el pago de algunos recargos y multas y se cumple con la formalidad aduanera o puedo presentar una garantía y cumplir con las formalidades aduaneras. Todo esto permitiría que la mercancía ingrese como régimen de importación para consumo. Pero ojo, permite el ingreso de esa forma. Ahora es muy distinto que yo ya tome posesión de esa mercancía. Para yo tomar posesión de esa mercancía extranjera que ha ingresado hacia nuestro territorio aduanero, solamente puedo tomar posesión, solamente puedo considerar que la mercancía ya está nacionalizada cuando la administración aduanera y la SUNAT me digan la mercancía que sometiste al régimen de importación para consumo, mercancía por la cual llevaste a cabo las formalidades aduaneras solicitadas y requeridas. Aparte, ya realizaste el pago de tus tributos o presentaste una garantía por el valor total de los tributos y se encuentra en el almacén, ha sido sometida al canal de control asignado y finalmente todo está ok, puedes retirar la mercancía, se concede el levante. ¿Qué quiere decir? La mercancía recién pasa a ser del importador cuando la administración aduanera concede el levante, es decir, cuando te da el permiso de retiro de la mercancía del almacén. ¿Y qué tiene que suceder para que me den el levante? Debo haber pagado mis tributos, debo haber cumplido con la formalidad aduanera o haber presentado mi garantía y cumplir con la formalidad aduanera, además de haber pasado el canal de control asignado. Y si todo se encuentra ok, la administración aduanera no va a tener problemas en concederme el levante. Es decir, me va a decir, ya puedes retirar la mercancía del almacén. Sale del almacén, que ya sabes que es considerado zona primaria, a zona secundaria, territorio nacional, y la mercancía ya es mía. Ya vengo a ser considerado importador de la mercancía, el titular, el dueño de dicha mercancía. En este esquema gráfico podemos ver cómo se configura el proceso de importación para consumo. En primer lugar, debe existir una relación o vínculo comercial entre un exportador y un importador. El exportador es el que va a enviar la mercancía en beneficio del importador y el importador es quien enviará las divisas en favor del exportador o proveedor. La mercancía, una vez que ha sido embarcada por el exportador, va a llegar al operador logístico internacional, va a ingresar por vía marítima, aérea o terrestre, va a ingresar a un almacén y va a permanecer ahí en espera de que yo, como importador, cumpla con estas obligaciones. Pague los derechos arancelarios o los garantice, cumpla con la formalidad aduanera y someta la mercancía al canal de control que se me asignó. Si cumplo con todo ello, la administración aduanera me va a decir, muy bien, se concede el levante, ya puedo acercarme al almacén a retirar la mercancía y convertirme en el titular de la misma. Ahora, otro punto importante que también aparece en la Ley General de Aduanas, ya no en el artículo 49, sino en el 50, es que la importación también se puede llevar a cabo en una zona de tratamiento aduanero especial. ¿Qué quiere decir? Nosotros dijimos que esta era zona primaria y esta es zona secundaria. Pero ¿qué pasa si yo realizo la importación directamente a una zona de tratamiento aduanero especial? Como por ejemplo, la Sofra Tacna, ¿no? La zona franca de Tacna. ¿Qué quiere decir esto? Una zona franca, y eso lo hemos visto en la sesión número 1, en el artículo número 2, cuando hemos revisado información del glosario, una zona franca viene a ser considerada una zona de tributación especial, porque una zona franca es considerada tanto zona primaria como zona secundaria. Zona primaria, territorio internacional. Zona secundaria, territorio nacional. ¿Por qué tiene esta condición en especial la zona franca? Porque las mercancías que ingresan a la zona franca ingresan a una zona que es considerada zona primaria. Por ende, ingresan sin ningún problema. Pero tiene la característica de ser considerada zona secundaria. ¿Qué quiere decir? Que el importador puede hacer uso de dicha mercancía en ese espacio geográfico sin pagar tributo alguno. Pero si vas a retirar la mercancía de la zona franca a una zona secundaria, es decir, a territorio nacional 100%, ahí ya se configura la importación para consumo como tal. Ahí sí estarías obligado a pagar tus tributos. ¿Ok? Pero existe la posibilidad de que tú realices la importación a una zona de tratamiento aduanero especial.
¿Se puede? ¿Es posible? Sí, claro que sí. Puedes hacer la importación a una zona de tratamiento aduanero especial. Otro ejemplo, aparte de la zona franca, tenemos, por ejemplo, la ley de la Amazonía, la cual permite que la mercancía pueda ingresar del extranjero hacia determinadas zonas o espacios geográficos en nuestro país, como por ejemplo Madre de Dios, Pucallpa, Cayali, donde la mercancía que ingresa está protegida por la ley de la Amazonía. Quiere decir que la mercancía que ingresa está libre del pago de impuestos, pero solamente si se demuestra que es utilizada para favorecer el empleo en dicho lugar, para favorecer el movimiento económico dentro de ese espacio geográfico, para generar mayor condición de vida en la salud de las personas de dicho espacio geográfico. Y así existen un montón de alternativas para considerarse tratamiento aduanero especial, algunos espacios geográficos. Eso igual lo vamos a ver mucho más a fondo en otro curso, pero aquí vale la pena resaltar con estos dos ejemplos que es posible hacer una importación para el consumo dirigida o orientada desde un inicio a una zona de tratamiento aduanero especial. Profesor, pero eso es lo único que nos dice la Ley General de Aduanas, el artículo 49 y el artículo 50. La ley no nos dice absolutamente nada más. Es así de concisa. Perfecto, así es. Por eso es que, de manera complementaria, te dije que íbamos a revisar el reglamento de la Ley General de Aduanas. El reglamento de la Ley General de Aduanas es un documento oficial complementario a la ley, ¿ok? Donde me habla más de los procedimientos, es decir, me habla de qué, de las obligaciones y formalidades aduaneras. Y es en el reglamento donde encuentro los documentos que se requieren para someter una mercancía a una destinación aduanera en el régimen de importación para consumo. Aquí el reglamento de la Ley General de Aduanas me dice que requiero sí o sí para una importación para consumo de presentar una DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías. Necesito presentar también el documento de transporte marítimo aéreo terrestre. Necesito presentar la factura de la importación o un documento equivalente. Si es que no tengo el contrato, un documento equivalente podría ser una orden de compra, sino el contrato, e inclusive hasta una declaración jurada en algunos casos. Y el cuarto documento, el seguro de transporte. ¿Por qué es importante tener el seguro de transporte? Yo pensé que no era obligatorio, profesor. Lo que sucede es que una importación para consumo grava el pago de tributos y los tributos se calculan en base a el valor FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Así que debes tener un documento de seguro. Profesor, no contraté a una empresa de seguros. No te preocupes, se puede aplicar un seguro de tabla. Pero eso igual lo vamos a ver mucho más adelante en el tema de tributación, en este curso, eso sí. Muy bien, ya sabemos cuáles son los documentos que nos van a permitir ejecutar de manera correcta, cumpliendo la formalidad aduanera, una importación para consumo. La DAM, el documento de transporte, la factura, una orden de compra o el contrato y el documento de seguro. Sigo en el reglamento de la Ley General de Aduanas y en el reglamento también voy a encontrar información sobre mercancía vigente, ¿no? Me dice título 2, regímenes de importación, capítulo 1 de la importación para consumo, artículo 65, mercancía vigente. ¿Qué quiere decir esto? Imagina que yo haya realizado un proceso de importación para consumo de 2 contenedores de 20 pies llenos de mercancía. Mientras esa mercancía estaba en camino de China a Perú, yo aquí, como me enviaron ya los documentos, fui presentando mi DAM a través de mi agente de aduana, ya hice la declaración electrónica de la DAM, la administración aduanera revisó mi DAM, me dijo que está ok, la numeró, ok, la DAM fue numerada, tiene fecha de numeración, me piden que entregue los documentos originales, mientras me llegan los documentos para entregarlos, también la administración aduanera me está pidiendo que presente una garantía o que pague mis tributos. Si yo decido pagar los tributos por adelantado, la administración aduanera recibirá los documentos, la confirmación del pago de tributos, me asignará el canal de control y simplemente me quedaré en espera de que llegue la mercancía. Y acá viene el uso de la mercancía vigente. ¿Qué pasa si yo realicé la importación de esos 2 contenedores de 20 pies? Yo ya pagué por adelantado mis tributos, yo ya presenté mis documentos a la administración aduanera y simplemente estoy en espera de que llegue el medio de transporte con mi mercancía. ¿Qué pasa si llega el medio de transporte y al momento de retirar la mercancía,
el medio de transporte internacional, el buque, a través del capitán de flota, indica que uno de mis contenedores se cayó por la borda. Profesor, pero usted ya pagó los tributos de los dos contenedores. Usted ya declaró dos contenedores. Y usted pagó en efectivo, pagó, no presentó una garantía. Aquí aparece la mercancía vigente, ¿no? Me dice, las mercancías que declaré, pero cuya deuda tributaria aduanera y recargos han sido cancelados, es decir, pagué, pero que no han sido encontradas en el reconocimiento físico, pueden ser consideradas como vigentes a solicitud del importador. Eso quiere decir que la SUNAT no me va a devolver el dinero. Me va a decir, llegó solo un contenedor, bueno, nacionaliza ese contenedor total, ya pagaste los tributos, los documentos están en regla, pasaste canal de control, se somete el levante. Pero y el otro contenedor no llegó, devuélveme mi dinero, SUNAT. La SUNAT te va a decir, bueno, se va a dar por entendido que es mercancía vigente. Es decir, si en algún momento lo traes, ahí utilizarás los tributos, ¿no? Mercancía vigente, mercancía vigente. Ahora el despacho posterior, cuando el proveedor me envíe nuevamente la mercancía, ahora podré utilizar esa condición de mercancía vigente, ¿no? Ya no realizar el pago de la deuda tributaria. Profesor, en todo caso, le hubiera convenido ejecutar una garantía en lugar de pagar tributos. Probablemente hubiera sido una mejor opción y con la garantía solo cubría el pago de el único contenedor que llegó. Pero eso sí, solamente se considera mercancía vigente la mercancía que ha sido declarada, que no fue identificada en el reconocimiento físico. ¿Qué más me dice el reglamento de la Ley General de Aduanas? El reglamento me habla del legajamiento de la declaración simplificada. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Yo puedo realizar un proceso de importación simplificada hasta por un valor de $3,000. Un proceso de importación simplificada donde yo, sin necesidad de contratar a un agente de aduanas, tranquilamente puedo hacer mi propia importación. Pero acá hablamos ya de legajamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si yo hice un proceso de importación de una mercancía de valor de $4,000 y le bajé el valor a la factura? No le dije, proveedor, ponle 3,000. ¿Por qué? Porque quiero que esta importación no place como una importación regular, sino una importación simplificada para utilizar, en este caso, mi condición de importador a través de este régimen, sin trabajar con la DAM, sino con la declaración simplificada de importación y ser yo mismo el que ejecute la importación. Mi proveedor le baja el valor a esa factura, la envía y resulta que la administración aduanera se da cuenta que yo hice esa jugada y me dice el valor real es más de $3,000. ¿Qué quiere decir? Me van a decir, en este caso, de manera oficial, a través de un documento enviado a mi agente de aduana, que en este caso no existe, sino a mí que voy a representar la importación como consignatario, que debo destinar la mercancía con la numeración de una DAM, no una declaración simplificada de importación, puesto que el valor real de la mercancía es mayor a los $3,000. Profesor, pero ¿para qué se complica? Cambia la declaración simplificada por una DAM, la declaración aduanera de mercancías. Es que no es tan fácil, porque este procedimiento solamente puede llevarse a cabo de la mano con un agente de aduana. Yo no puedo declarar una DAM, eso lo hace un agente de aduana. Yo sí podía declarar la declaración simplificada. Yo sí podía presentar, perdón, la declaración simplificada. Y eso me va a consumir tiempo, dinero, esfuerzo. Vamos al siguiente régimen, el segundo régimen, el de reimportación en el mismo estado. ¿Cuándo se aplica el régimen de reimportación en el mismo estado? Cuando voy a reimportar, voy a traer de vuelta, voy a retornar una mercancía que había enviado inicialmente al mercado internacional. Va a ser reimportada dicha mercancía. ¿Qué quiere decir? La voy a traer de regreso. ¿Qué me dice el artículo 51? Régimen aduanero permite el ingreso a nuestro territorio aduanero de una mercancía que había sido exportada inicialmente con carácter definitivo. Ese es un caso, sin el pago de derechos arancelarios y demás tributos aplicables, pero esta mercancía retorna. ¿Qué quiere decir? El plazo es de 12 meses. Que inicialmente yo pude haber realizado una exportación definitiva de mercancías. Sin embargo, resulta que en este caso
mi importador no terminó nacionalizando esa carga, ¿no? Se quedó sin dinero, de repente fue la mercancía errónea que le envié, u ocurrió cualquier eventualidad. Y en este caso, mi cliente me dice, no te preocupes para que no pierdas, porque estoy incumpliendo el contrato, te voy a devolver la mercancía, la voy a enviar con un reembarque. Como no la he nacionalizado, todavía es tuya, así que la voy a reembarcar. Pero yo al momento de enviarle la mercancía lo hice a través de una exportación con carácter definitivo, como dice aquí. ¿Qué le voy a decir a la administración aduanera? Yo no dije exportación temporal para reimportación en el mismo estado y ahora hacer la reimportación en el mismo estado. Tengo que rectificar mi declaración de la DAM. Y mi cliente en el extranjero tendrá que enviarme la mercancía de vuelta a través del reembarque. Él reembarca la mercancía y yo tengo que aplicar a la reimportación en el mismo estado. La tengo que traer de regreso indicando que está siendo reimportada y en el mismo estado porque no sufrió modificación alguna. Jamás salió de territorio internacional. El cliente no la nacionalizó. El plazo es de 12 meses a partir de la fecha en la que yo terminé de realizar la exportación. Puedo contar con 12 meses en adelante para reimportar dicha mercancía. Es lo único que nos dice la ley. Vamos ahora a complementar esa información con lo que nos dice el reglamento. Y el reglamento nos dice que necesito para la reimportación una DAM, un documento de transporte y la factura o boleta de venta, declaración jurada. ¿Qué más me dice el reglamento? Como yo voy a aplicar a una reimportación en el mismo estado, como estoy trayendo de vuelta, estoy retornando una mercancía que había salido de forma definitiva, la administración aduanera es desconfiada y no me va a decir simplemente, bueno, haz tu reimportación y ahí queda. La administración aduanera me va a decir, muy bien, ya que estás aplicando a la reimportación en el mismo estado, se supone que esa mercancía está siendo reimportada y debe ser reimportada en el mismo estado, es decir, tal y como salió, sin haber sufrido modificación o transformación alguna. Por ende, sí o sí se va a aplicar, según el artículo 67 del reglamento de la Ley General de Aduanas, un reconocimiento físico. Es decir, que te vas a hacer acreedor a un canal rojo. La administración aduanera va a ingresar el contenedor a un espacio que viene a ser el almacén, donde el vista de aduana va a ejecutar el canal rojo, va a revisar el aforo físico y debe contrastar de que la mercancía que está retornando es la misma que declaraste al momento en que salió y vuelve en las mismas condiciones. Es decir, existe la obligación de un reconocimiento físico. Si te hubieras hecho acreedor a algún beneficio, como el drawback, por ejemplo, en esa exportación definitiva, tienes que devolver el beneficio. Y el último régimen dentro del grupo de importación es el régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. En este caso, Ley General de Aduanas, capítulo 3, tercer régimen del grupo de importación, el artículo 53 me dice, admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Yo desde un inicio le estoy diciendo a la administración aduanera que voy a admitir temporalmente una mercancía que viene del mercado internacional a nuestro territorio aduanero por un periodo de tiempo determinado y que luego de ese periodo de tiempo la mercancía va a ser reexportada, va a ser devuelta, va a ser retornada en el mismo estado. Para ello, como es una admisión temporal para reexportación en el mismo estado, no existe un pago de tributos o derechos arancelarios, se suspende el pago de esos derechos. Pero eso sí, pese a que se suspende, hay que presentar una garantía. En este caso, yo estoy haciendo una admisión temporal, el ingreso temporal de una mercancía hacia nuestro territorio aduanero proveniente del mercado internacional. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. La admisión temporal me permite conservar esa mercancía un periodo de tiempo determinado en nuestra zona, en nuestro territorio aduanero, para luego ser reexportado, ¿no? Ser devuelto a la zona aduanera de origen de donde salió. No cualquier mercancía puede ser sometida a un régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Existe un listado aprobado por una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, donde aparecen las mercancías que pueden acogerse a este régimen, porque son solo muy pocas las mercancías que pueden ingresar de forma temporal para luego ser transportadas.
Ejemplos, tenemos por ejemplo el evento deportivo que se llevó a cabo hace 2 años, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Cuando estos deportistas calificados ingresaron a nuestro territorio aduanero, a nuestro país, trayendo consigo sus equipos e implementos deportivos, bajo este régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado mientras durase el evento. Terminó el evento, tuvieron que hacer la reexportación en el mismo estado, llevarse consigo todos sus implementos deportivos en la misma forma en la que ingresaron. Otro ejemplo, los conciertos. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un concierto aquí en el país, viene un artista extranjero, trae consigo sus equipos, digamos, electrónicos, sus instrumentos musicales, juego de luces, etcétera. Ingresa por una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Termina de llevarse a cabo el evento, concierto y retorna nuevamente con una reexportación en el mismo estado, ¿no? Regresa con todo lo que ingresó. Cuando se lleva a cabo proyectos dentro de nuestro territorio nacional en el rubro de la minería, muchas empresas que ganan concesiones mineras o licitaciones con el Estado para participar de esta actividad, en lugar de adquirir o comprar una maquinaria, simplemente la alquilan a un proveedor extranjero, de modo tal que el alquiler de esa maquinaria permite que ese equipo pesado ingrese por una admisión temporal para luego ser reexportado en el mismo estado, después de que se llevó a cabo el proyecto. ¿Qué más nos dice la ley? Que también se aplica para contratos o convenios con el Estado, es decir, cuando el Estado decide para la ejecución de un proyecto en el cual participa activamente, un proyecto, una obra civil, por ejemplo, organizada por el Estado, llevada a cabo por el Estado, se lleva a cabo también la aplicación de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, pero aquí las reglas del juego cambian, ¿no? Son muy especiales. ¿Por qué? Porque el beneficiario es el Estado. Aquí se trabaja todo al amparo de lo que dice dicho contrato. Esto también lo manejan, por ejemplo, instituciones estatales como universidades, institutos, centros de investigación. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado mientras dure el contrato, ¿no? Esto ya es una norma muy particular, en paralelo a la ley y al reglamento. ¿Y quién se encarga de verificar eso? Las licitaciones y contratos con el Estado. Para investigación científica en universidades, por ejemplo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Ingresa algo de manera temporal para ser expuesto, para ser presentado en una feria, un simposio, una conferencia, un seminario, un congreso. Termina la exhibición, esa mercancía es retornada, ¿no? Termina el proceso de investigación, esa mercancía es retornada. Profesor, ¿los accesorios, partes y repuestos pueden ser incluidos? Claro que sí. Yo, por ejemplo, tengo un proveedor en el extranjero que me alquila maquinaria pesada. Ingresa como admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Se malogró la maquinaria pesada. Y acá en el país no hay nadie que la pueda reparar y aparte que está prohibido que lo haga porque se supone que es admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Hay una pieza que falta. Le pido al mismo proveedor que me envíe esa pieza, esa refacción, ese accesorio, que también va a ingresar como admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Finalmente, cuando devuelvo la maquinaria pesada, devuelvo también estas piezas, repuestos o accesorios. El plazo, 18 meses. Desde que la mercancía ingresa, tienes un plazo de 18 meses. A partir de la fecha en la que retiraste la mercancía del almacén o se te concedió el levante. ¿Puede ser un plazo menor? También. Ni si yo pedí 12 meses y ahora, profesor, quiero que se queden 3 meses más, 15. No hay problema. Se aprueba automáticamente, tan solo tienes que renovar la garantía, porque debes presentar una garantía. Nada asegura que la mercancía al final va a ser reexportada en el mismo estado. Y si se queda aquí, si nunca llega a salir, eso se consideraría una importación para consumo. Y ahora, ¿quién le cobra la SUNAT? ¿Al exportador o al importador? ¿Quién fue responsable? Mejor pido una garantía inicialmente y si la mercancía nunca llega a salir o se cumplen los 18 meses, doy por nacionalizado. Si al vencimiento del plazo no se ha concluido el régimen con la reexportación en el mismo estado, la SUNAT lo único que va a hacer es, bueno, se da por nacionalizada la mercancía, concluye el régimen, se ejecuta la garantía.
me quedo con el dinero que presentaste como garantía por concepto de tributo a la importación. Así de sencillo. Pero puedo concluir yo voluntariamente ese régimen con la reexportación de la mercancía antes de que se cumplan los 18 meses. O antes de que se cumplan los 18 meses, yo voluntariamente puedo decirle al proveedor, me gustó la mercancía, la quiero comprar, envíame una factura, voy a la administración aduanera y regularizo realizando el pago de derechos arancelarios, liberando mi garantía y nacionalizando la carga. O probablemente dicha mercancía se convirtió en peligrosa y tuve que destruirla. Si yo informé debidamente a la SUNAT, a la Administración Aduanera y presento evidencia, aceptan esto, esta declaración y liberan, me devuelven la garantía, porque al final no me está beneficiando. Documento que se requiere para aplicar este régimen, la DAM, documento de transporte, factura, el seguro, porque vas a pagar tributos, no, sino porque vas a presentar una garantía. Una declaración jurada indicando el fin por el cual va a ingresar la mercancía y dónde va a estar. Una declaración jurada que indica el porcentaje de merma cuando corresponde, es decir, si ingresa 100% de mercancía y sale el 80%, el 20% que es mermado, ¿dónde queda? Y la garantía. ¿Qué más me dice el reglamento de la Ley General de Aduanas? Que no toda mercancía puede ingresar de manera temporal para luego ser exportada, ¿no? Hay mercancías que son inadmisibles, no pueden ingresar. Eso lo determinará la administración aduanera. Profesor, y si la admisión temporal para reexportación en el mismo estado es de un producto que se puede considerar en este caso perecible, perecedero, pues yo tengo que devolverla antes de que venza, ¿no? El plazo ahí ya no sería de 18 meses. Y tan pronto yo devuelva la mercancía, se desafecta la garantía, se libera y no pasó absolutamente nada. No pagué ni un sol por concepto de tributos, ni se tocó absolutamente nada de la garantía. ¿Puedo transferir la mercancía que admití temporalmente para una reexportación? Sí, pero lo puedes hacer solamente una vez. Le transfieres la mercancía a un segundo beneficiario, quien asume la responsabilidad, pero el tiempo sigue corriendo. Y él se hace responsable ahora de la garantía. No, no va a ser más de 18 meses, no es que yo 17 y justo antes del último mes se lo transferí a otro para que sean 18 meses más. No, el tiempo sigue corriendo. Profesor, ¿y lo que ingresó de manera temporal para ser reexportado en el mismo estado, yo puedo devolverlo de poco en poco? Sí, no necesariamente puede ser un solo y único envío, pueden ser varios despachos, varios envíos. Profesor, y si la mercancía se destruye, se da por concluido el régimen aduanero, quedando la garantía expedita para ser devuelta y desafecta, ¿no? Pero eso sí, debo informar a la administración aduanera con evidencias. Y con eso finalizamos la revisión de la sesión de clase número 3 relacionada a los regímenes aduaneros de importación. Ojo que lo que hemos tratado de hacer ahora ha sido una revisión completa de los regímenes aduaneros de importación con algunos ejemplos y casos. Ok, estamos en el módulo de legislación y técnica aduanera, vamos a conocer la legislación y técnica aduanera. Hay un curso muy especial, aparte denominado regímenes aduaneros, donde entramos un poco más a detalle a conocer cada uno de los regímenes, los procesos, los procedimientos, ejemplos, pero ahora solamente estamos revisando dentro de legislación y técnica aduanera lo esencial de cada grupo de regímenes y de cada régimen. La próxima sesión, la número 4, revisaremos el grupo de regímenes de exportación, donde trabajaremos la exportación definitiva y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Nos vemos en la sesión número 4.